El hombre más buscado del mundo murió con un disparo en la cabeza el 30 de abril de 1945. Adolf Hitler yacía muerto en su búnker mientras Berlín ardía sobre él. En cuestión de horas, su cuerpo fue reducido a cenizas y huesos carbonizados en el jardín de la Cancillería del Reich, pero esas cenizas desaparecerían para siempre de la historia. Los soviéticos encontraron los restos y juraron poseer evidencia definitiva de su muerte. Fragmentos de cráneo, dientes, documentos forenses. Durante décadas mantuvieron el secreto absoluto sobre su hallazgo. Movieron el cuerpo múltiples veces, lo escondieron en instalaciones clasificadas y finalmente lo destruyeron sin dejar rastro. Sus versiones oficiales cambiaron una y otra vez durante 25 años. ¿Por qué el cuerpo del dictador más odiado del mundo se convirtió en el mayor secreto de Estado de la Guerra Fría? ¿Qué temía Stalin que ocurriera si se revelaba la verdad? ¿Cómo un cadáver muerto se transformó en el fantasma político más poderoso del siglo? Esta es la historia del cuerpo que nunca existió. El búnker maldito, el ocaso final del Führer. En las profundidades de Berlín, bajo los jardines arrasados de la Cancillería del Reich, el eco de las botas soviéticas resonaba cada vez más cerca. Era abril de 1945 y en los túneles húmedos del Führerbunker, Adolf Hitler enfrentaba el colapso final de su imperio de 1000 años. El aire viciado del refugio subterráneo transportaba el estruendo distante de la artillería que se acercaba, mientras las bombillas eléctricas parpadeaban amenazando con sumergir todo en la oscuridad definitiva. El complejo subterráneo había sido concebido como un símbolo de invulnerabilidad, construido en 2 fases para crear un laberinto de hormigón armado bajo la capital del Tercer Reich. Lo que comenzó como el Vorbunker en 1936 se expandió en 1944 con una sección más profunda, el Führerbunker propiamente dicho, diseñado para resistir los bombardeos más intensos. Sin embargo, ningún arquitecto había previsto que estos pasillos estrechos y húmedos se convertirían en el mausoleo de una dictadura moribunda. Para enero de 1945, Hitler había abandonado definitivamente la superficie, refugiándose en este mundo subterráneo donde la realidad del Reich se reducía a informes cada vez más desesperanzadores y mapas que mostraban un territorio que se desvanecía hora tras hora. El búnker se había transformado en una cápsula del tiempo donde el delirio del poder chocaba contra la implacable realidad de la derrota. Las condiciones físicas del refugio reflejaban el estado mental de sus ocupantes. La humedad se filtraba por las paredes de concreto, creando un ambiente claustrofóbico que intensificaba la tensión psicológica. Los generadores eléctricos funcionaban de manera intermitente, y el suministro de agua dependía de sistemas externos cada vez más vulnerables a los bombardeos. La comunicación con el mundo exterior se reducía a radios que transmitían noticias cada vez más catastróficas y mensajeros que arriesgaban sus vidas atravesando una ciudad en llamas. En este escenario apocalíptico, los habitantes del búnker presenciaron la desintegración no solo militar, sino moral del régimen nazi. Heinrich Himmler, uno de los arquitectos del terror nazi, intentó negociar secretamente con los aliados, traicionando los principios de lealtad absoluta que Hitler había exigido durante años. Cuando la noticia llegó al búnker el 28 de abril, la furia del Führer alcanzó dimensiones paranoicas. La expulsión de Himmler del partido nazi no fue solo un acto administrativo, sino el reconocimiento de que la estructura de poder construida sobre el miedo y la obediencia ciega se desmoronaba desde sus propios cimientos. Eva Braun había llegado al búnker en marzo contra los deseos de Hitler, quien prefería que permaneciera en la relativa seguridad de Berchtesgaden. Su presencia en los túneles subterráneos añadió una dimensión íntima a los últimos días del régimen. La mujer que había vivido en las sombras del poder durante años emergió en estos momentos finales como la única compañía constante de un hombre que veía desaparecer todo lo que había construido. El 20 de abril, el cumpleaños número 56 de Hitler transcurrió en una celebración fantasmal que contrastaba brutalmente con las grandiosas ceremonias de años anteriores. En lugar de desfiles militares y multitudes enfervorecidas, solo quedaba un grupo reducido de funcionarios y ayudantes que brindaron por un futuro que todos sabían ya no existía. Las felicitaciones sonaban huecas en los pasillos del búnker, donde el rugido de la batalla se intensificaba hora tras hora.
Los testimonios de quienes vivieron estos días finales revelan un Hitler transformado por la desesperación. Heinz Linge, su ayudante personal, observó cómo el hombre que había hipnotizado a una nación se convertía en una figura temblorosa que alternaba entre ataques de ira incontenible y momentos de introspección silenciosa. Otto Gunsche, el oficial de las SS responsable de su seguridad personal, presenció el deterioro físico y mental de quien había sido el centro de un culto a la personalidad sin precedentes. Traudl Junge, su secretaria personal, documentó en sus memorias posteriores el ambiente irreal de los últimos días, donde las rutinas burocráticas continuaban mientras el mundo se desplomaba. Los informes militares llegaban con cuentagotas, cada uno confirmando lo que todos sabían, pero nadie se atrevía a verbalizar completamente. La guerra estaba perdida y Berlín caería en cuestión de horas. El 29 de abril, en una ceremonia que parecía extraída de una pesadilla surrealista, Hitler y Eva Braun contrajeron matrimonio en el búnker. El funcionario municipal Walter Wagner, encontrado entre las ruinas de Berlín, presidió una boda que duró apenas unos minutos. Los testigos, Propaganda Minister Joseph Goebbels y el comandante Martin Bormann, firmaron documentos que no tendrían validez más allá de esas paredes subterráneas. Esa misma noche, Hitler dictó su testamento político y personal. En el primero, culpaba a los judíos de la guerra y nombraba a Karl Dönitz como su sucesor, perpetuando hasta el final la retórica de odio que había definido su régimen. En el segundo, dejaba sus escasas posesiones personales a Eva y expresaba su deseo de que sus restos fueran incinerados. Estos documentos, redactados en el corazón de una ciudad sitiada, representaron el último acto oficial de un régimen que había prometido durar 1000 años. El amanecer del 30 de abril de 1945 llegó cargado de presagios finales. Los informes militares confirmaban que las tropas soviéticas se encontraban a menos de 500 metros de la Cancillería. El estruendo de la artillería se había convertido en un rugido constante que hacía temblar las paredes del búnker. En estas condiciones, Hitler tomó la decisión que definiría el epílogo de su dictadura. La tarde del 30 de abril, después de un almuerzo silencioso, Hitler y Eva se despidieron de los ocupantes del búnker. El ritual fue breve, pero cargado de simbolismo. Cada apretón de manos, cada mirada, representaba el final de un mundo que había existido durante 12 años de terror y guerra. En su estudio privado, la pareja ejecutó el plan que habían discutido durante días. Eva mordió una cápsula de cianuro mientras Hitler combinó el veneno con un disparo en la sien derecha. El sonido del arma resonó en los pasillos del búnker como el punto final de una era. Los cuerpos fueron inmediatamente trasladados por Linge y Gunsche al jardín de la Cancillería, donde los esperaba una pira improvisada. Envueltos en mantas empapadas de gasolina, los restos fueron incinerados en un cráter de bomba mientras las llamas de Berlín ardían en el horizonte. La combustión no fue perfecta. Hubo que añadir más combustible varias veces hasta que solo quedaron cenizas y fragmentos de huesos. Al día siguiente, las tropas soviéticas encontraron los restos calcinados en el jardín devastado. Sin embargo, Stalin ordenó mantener en secreto el descubrimiento, alimentando durante décadas teorías sobre una posible supervivencia de Hitler. Esta manipulación de la información se convirtió en la última propaganda generada por la muerte del dictador. El búnker maldito había cumplido su función final, no como refugio, sino como escenario del colapso definitivo de uno de los regímenes más destructivos de la historia humana. Cadáver en la sombra, el secreto mejor guardado de Moscú. El 2 de mayo de 1945, mientras las últimas bolsas de resistencia nazi se rendían en las ruinas de Berlín, los soldados del Ejército Rojo comenzaron una búsqueda meticulosa entre los escombros de la Cancillería del Reich. Su objetivo era claro: encontrar el cuerpo del hombre que había sumido al mundo en la guerra más devastadora de la historia. Sin embargo, lo que descubrieron en los jardines bombardeados y en los túneles del Führerbunker daría inicio a uno de los misterios más controvertidos del siglo XX. Los primeros reportes soviéticos sobre la muerte de Hitler estuvieron marcados por una cautela deliberada que contrastaba con la magnitud del hallazgo. El periódico oficial Pravda publicó declaraciones ambiguas que sugerían que los informes sobre el suicidio del Führer podrían tratarse de un truco nazi diseñado para facilitar su escape.
Esta narrativa inicial reveló una estrategia cuidadosamente calculada: mantener la incertidumbre mientras se desarrollaba una investigación que tendría profundas implicaciones políticas y propagandísticas. La búsqueda sistemática en el complejo de la Cancillería produjo varios hallazgos inquietantes. En un cráter de bomba cercano al búnker, los soldados soviéticos desenterraron restos humanos carbonizados que mostraban signos de haber sido incinerados deliberadamente. Los cuerpos, envueltos en mantas empapadas de combustible, habían sido sometidos a temperaturas tan intensas que la identificación visual resultaba imposible. Esta condición de los restos se convertiría en el primer obstáculo para establecer una narrativa definitiva. El 4 de mayo, apenas 2 días después de la caída de Berlín, los medios soviéticos comenzaron a insinuar que sus fuerzas habían localizado cuerpos que podrían corresponder a los líderes nazis. Sin embargo, la presentación de estos hallazgos estuvo plagada de contradicciones desde el primer momento. Los reportes mencionaban múltiples cadáveres con cierta semejanza física a Hitler, incluido uno que posteriormente sería identificado como un doble del dictador, un hombre de apariencia similar que había servido para confundir a los investigadores. La evidencia más sólida que emergió de esta investigación inicial fueron los fragmentos dentales recuperados de los restos calcinados. Los soviéticos habían capturado a Hugo Blaschke, el dentista personal de Hitler, junto con su asistente Käthe Heusermann, quienes poseían un conocimiento íntimo de la estructura dental del Führer y Eva Braun. Bajo interrogatorio, ambos profesionales médicos identificaron positivamente los puentes dentales y las características específicas de las dentaduras encontradas en el jardín de la Cancillería. La identificación odontológica se convirtió en el pilar central de la versión soviética oficial. Los registros dentales de Hitler mostraban una serie de puentes metálicos distintivos y trabajos de porcelana que coincidían exactamente con los fragmentos recuperados. Esta evidencia, a diferencia de otros aspectos del caso, resistiría el escrutinio de décadas posteriores y permanecería como la prueba más convincente de que los restos pertenecían efectivamente al dictador nazi. Sin embargo, otros elementos de la investigación soviética generaron dudas inmediatas. El informe forense oficial describía un fragmento de cráneo con un orificio de bala, supuestamente correspondiente al disparo que Hitler se había infligido. Esta pieza de evidencia se exhibió durante décadas como prueba definitiva del suicidio, pero análisis posteriores revelarían inconsistencias fundamentales que socavarían su credibilidad. Las declaraciones oficiales sobre las circunstancias de la muerte también variaron significativamente. Mientras algunos informes soviéticos enfatizaban el envenenamiento por cianuro como causa principal del fallecimiento, otros documentos describían la combinación de veneno y disparo de arma de fuego. Estas discrepancias no fueron meras diferencias de interpretación, sino variaciones sustanciales que sugerían una falta de claridad en la evidencia física o una manipulación deliberada de los hechos. El tratamiento de los restos por parte de las autoridades soviéticas añadió otra capa de complejidad al misterio. La manipulación de la información sobre los hallazgos reflejaba los objetivos propagandísticos más amplios de la Unión Soviética. El control absoluto sobre la narrativa de la muerte de Hitler permitía a Moscú gestionar tanto la opinión pública interna como las relaciones internacionales. La ambigüedad deliberada mantenía vivas las especulaciones sobre un posible escape, lo que podía utilizarse para desacreditar a los aliados occidentales si surgían teorías sobre la supervivencia del dictador. Las inconsistencias en los reportes soviéticos se intensificaron con el paso del tiempo. Las fechas exactas del descubrimiento de los cuerpos variaron en diferentes documentos oficiales, con algunos registros indicando el 2 de mayo y otras fechas posteriores. Estas discrepancias cronológicas alimentaron sospechas sobre la veracidad de los informes y sugirieron que la narrativa oficial había sido construida retroactivamente para satisfacer necesidades políticas específicas. Gustav Wehler emergió como una figura central en la confusión deliberada que rodeaba la identificación de los restos. Este hombre, de apariencia superficialmente similar a Hitler, fue inicialmente presentado por los soviéticos como posible evidencia de la muerte del Führer. Fotografías de su cadáver circularon entre los investigadores solo para ser posteriormente descartadas cuando testigos que conocían íntimamente a Hitler confirmaron que se trataba de un impostor.
Este episodio ilustraba cómo la búsqueda desesperada de evidencia física convincente podía llevar a identificaciones erróneas o deliberadamente engañosas. Los testimonios de los supervivientes del búnker proporcionaron información crucial pero también contradictoria. Otto Gunsche y Heinz Linge, los ayudantes personales que habían presenciado los últimos momentos de Hitler, fueron sometidos a interrogatorios exhaustivos por parte de los servicios de inteligencia soviéticos. Sus declaraciones, aunque generalmente consistentes sobre los eventos básicos del suicidio, diferían en detalles específicos sobre el manejo posterior de los cuerpos y el estado de los restos antes de la incineración. La ausencia de fotografías verificables y de alta calidad de los restos completos se convirtió en una fuente persistente de especulación. Mientras los soviéticos afirmaban poseer documentación fotográfica de los hallazgos, estas imágenes permanecieron clasificadas o resultaron ser de calidad tan pobre que no permitían identificación definitiva. Esta carencia de evidencia visual accesible al público alimentó teorías sobre posibles encubrimientos o manipulaciones de la evidencia. El destino final de los restos añadió un elemento adicional de misterio a la historia. Durante las décadas siguientes, los cuerpos fueron exhumados y reenterrados múltiples veces en ubicaciones secretas. Esta práctica de movimiento constante respondía a la paranoia soviética sobre la seguridad, pero también dificultaba cualquier verificación independiente de la evidencia. En 1970, bajo órdenes directas de la dirección soviética, los restos fueron finalmente exhumados por última vez y sus cenizas dispersadas en un río, eliminando para siempre la posibilidad de análisis forense adicional. Los documentos soviéticos desclasificados en décadas posteriores revelaron las tensiones internas dentro de la investigación oficial. Algunos interrogatorios mostraban dudas genuinas entre los investigadores sobre la identidad de los restos, mientras que otros documentos evidenciaban presiones políticas para llegar a conclusiones definitivas. Esta tensión entre rigor científico e imperativo político caracterizó todo el proceso de investigación soviética. La estrategia de Stalin de mantener ambigüedad controlada sobre el destino de Hitler servía múltiples propósitos geopolíticos. Permitía a la Unión Soviética reclamar el crédito por eliminar al líder nazi mientras simultáneamente mantenía viva la posibilidad de que hubiera escapado, lo que podía utilizarse para cuestionar la eficacia de la desnazificación occidental. Esta manipulación de la incertidumbre se convirtió en una herramienta diplomática que amplificaba el poder soviético en las negociaciones de la posguerra. El análisis moderno de la evidencia soviética ha confirmado algunos elementos mientras ha desacreditado otros. La identificación dental ha resistido el escrutinio científico contemporáneo, con análisis de ADN y comparaciones radiográficas que confirman la autenticidad de estos fragmentos específicos. Sin embargo, otros elementos de la narrativa oficial, particularmente el fragmento de cráneo atribuido a Hitler, han sido científicamente refutados. La versión oficial soviética sobre la muerte de Hitler se erige como un edificio complejo donde la verdad histórica se entrelaza con la propaganda política y las necesidades del poder. Sus elementos verificables coexisten con fabricaciones deliberadas, creando un legado de ambigüedad que ha alimentado décadas de especulación y teoría conspirativa. Este manejo de la evidencia reveló tanto las capacidades como las limitaciones del aparato de poder soviético para controlar la narrativa histórica en el contexto de la Guerra Fría emergente. La persistencia de las contradicciones en la versión soviética ilustra cómo los imperativos políticos pueden distorsionar la investigación histórica incluso cuando existe evidencia física genuina. El caso de Hitler demostró que el control de la información sobre eventos de importancia mundial podía convertirse en una forma de poder tan significativa como el control territorial o militar, estableciendo precedentes para la manipulación de narrativas históricas que resonarían a lo largo de toda la era de la Guerra Fría. Restos perdidos, el rastro de cenizas borrado por la historia. En la tarde del 30 de abril de 1945, mientras las llamas consumían los cuerpos de Adolf Hitler y Eva Braun en el jardín devastado de la Cancillería del Reich, comenzaba una de las desapariciones más intrigantes de la historia moderna. Los restos del hombre que había sumido al mundo en la guerra más destructiva de todos los tiempos se convertirían en cenizas dispersas al viento,
fragmentos esquivos que burlarían durante décadas cualquier intento de localización definitiva. La cremación improvisada no siguió los protocolos de un crematorio moderno. En medio del bombardeo soviético que hacía temblar los cimientos de Berlín, los ayudantes de Hitler vertieron gasolina sobre los cadáveres envueltos en mantas y les prendieron fuego en un cráter de bomba. Las llamas ardieron durante horas bajo un cielo cargado de humo y cenizas de la capital moribunda, pero el fuego al aire libre no podía generar las temperaturas necesarias para una incineración completa. Los testigos directos del proceso describieron restos fragmentarios que emergían de la pira. Huesos chamuscados que se desmoronaban al tacto, cenizas que se dispersaban con cada ráfaga de viento, fragmentos carbonizados que apenas conservaban forma humana reconocible. Otto Gunsche y Heinz Linge, los ayudantes personales que supervisaron la cremación, enterraron precipitadamente lo que quedaba en el mismo cráter donde había ardido la pira, cubriendo los restos con tierra mientras el estruendo de la artillería soviética se acercaba inexorablemente. Esta sepultura provisional se convertiría en el primer eslabón de una cadena de movimientos, exhumaciones y ocultamientos que caracterizaría el destino de los restos durante las décadas siguientes. Cuando las tropas del Ejército Rojo tomaron la Cancillería apenas 2 días después, iniciaron una búsqueda sistemática que transformaría los fragmentos enterrados en el centro de una investigación envuelta en secretos y contradicciones. Los investigadores soviéticos del Smersh desenterraron los restos carbonizados y los sometieron a un análisis que produciría la única evidencia físicamente verificable de la muerte del dictador: los fragmentos dentales. Los puentes metálicos distintivos de Hitler, su estructura dental única documentada en radiografías de 1944 y las características específicas de la dentadura de Eva Braun fueron identificados positivamente por Hugo Blaschke, el dentista personal del Führer, y su asistente Käthe Häusermann. Sin embargo, el resto de los supuestos restos físicos se sumergió inmediatamente en un laberinto de versiones contradictorias y manipulaciones que persiste hasta nuestros días. Los soviéticos afirmaron haber recuperado fragmentos de cráneo, incluido uno con un orificio de bala que supuestamente correspondía al disparo suicida. Este fragmento se exhibió durante décadas como prueba irrefutable de la muerte del dictador, pero análisis forenses realizados en 2009 revelaron que pertenecía a una mujer menor de 40 años, demoliendo una de las piezas centrales de la narrativa oficial. Los restos no dentales que los soviéticos afirmaron haber recuperado iniciaron entonces un peregrinaje fantasmal a través de instalaciones secretas de Alemania Oriental. Fueron trasladados desde el jardín de la Cancillería a archivos del Smersh, luego a depósitos del KGB, pasando por múltiples ubicaciones que incluían bosques remotos, cuarteles militares e instalaciones de inteligencia cuyas direcciones exactas permanecían clasificadas. Este movimiento constante respondía tanto a consideraciones de seguridad como a la paranoia ideológica que caracterizaba al régimen soviético. La posibilidad de que cualquier sitio asociado con los restos de Hitler se convirtiera en lugar de peregrinación para simpatizantes nazis obsesionaba a las autoridades soviéticas. La presencia física de fragmentos del cuerpo del Führer representaba una amenaza simbólica que trascendía las meras consideraciones forenses. En 1946, los restos fueron exhumados nuevamente para estudios adicionales, pero estos análisis se realizaron bajo condiciones de máximo secreto que impedían cualquier verificación independiente. Los informes forenses resultantes contenían inconsistencias que reflejaban tanto las limitaciones técnicas de la época como las presiones políticas para producir conclusiones definitivas que sirvieran a los objetivos propagandísticos del régimen. La decisión final sobre el destino de los restos se tomó en 1970, cuando el KGB, bajo la dirección de Yuri Andropov, ordenó la eliminación definitiva de cualquier vestigio físico que pudiera ser utilizado para alimentar el culto neonazi. Los fragmentos almacenados durante 25 años fueron exhumados por última vez, sometidos a una segunda cremación en instalaciones secretas, triturados hasta convertirlos en polvo irreconocible y dispersados en las aguas del río Ele, cerca de Biederitz. Esta destrucción deliberada representó más que una medida de seguridad. Constituyó un ritual de eliminación que buscaba erradicar no solo los restos físicos, sino la misma posibilidad de resurrección material del nazismo.
La dispersión de las cenizas en aguas corrientes garantizaba que ningún fragmento pudiera ser recuperado para análisis futuros o convertido en reliquia por movimientos extremistas. El proceso de destrucción se llevó a cabo con una meticulosidad que revelaba la dimensión psicológica del temor soviético al simbolismo nazi. Los restos fueron incinerados a temperaturas que superaban los 1000 grados centígrados, molidos hasta conseguir partículas de menos de 1 milímetro y mezclados con cenizas de otros materiales para dificultar cualquier identificación posterior. Las aguas del río Ele se convirtieron así en el sepulcro definitivo de uno de los criminales más notorios de la historia. Sin embargo, esta eliminación completa no logró silenciar las dudas que habían surgido durante el cuarto de siglo de manipulaciones y contradicciones. La ausencia de evidencia física verificable, combinada con las inconsistencias en los reportes oficiales, alimentó teorías alternativas que perduraron durante décadas. La falta de transparencia en el manejo de los restos se convirtió en combustible para especulaciones sobre posibles escapes, supervivencias secretas y conspiraciones internacionales. Los estudios forenses modernos han confirmado la autenticidad de los únicos restos verificables que subsisten, los fragmentos dentales conservados en archivos rusos. En 2018, el análisis dirigido por Philippe Charlier estableció una concordancia perfecta entre estos restos y las radiografías dentales de Hitler de 1944, confirmando que al menos esta porción de la evidencia resistía el escrutinio científico contemporáneo. La desaparición física de Hitler de la historia tangible creó un vacío que ha sido llenado por décadas de especulación, investigación forense y debate académico. La ausencia de un sitio de sepultura reconocible, de restos físicos verificables o de evidencia material definitiva más allá de los fragmentos dentales ha mantenido vivo un misterio que trasciende el mero interés histórico. Este vacío material ha tenido consecuencias profundas para la memoria histórica del nazismo. Sin una tumba que visitar, sin restos que venerar, sin un lugar físico donde el culto a la personalidad pueda cristalizarse, la figura de Hitler ha permanecido como una abstracción histórica despojada de materialidad tangible. La estrategia soviética de eliminación física logró su objetivo fundamental: impedir que el cuerpo del dictador se convirtiera en foco de peregrinación extremista. Los restos perdidos de Hitler representan más que un enigma forense. Constituyen un testimonio de cómo el poder político puede moldear la evidencia histórica y controlar la narrativa del pasado. Las cenizas dispersas en el río Ele simbolizan la voluntad de borrar no solo un cuerpo, sino la memoria material de una época que el mundo prefería olvidar para siempre. Cazadores de fantasmas, espías tras la sombra de Hitler. En las primeras semanas que siguieron al colapso del Tercer Reich, mientras Europa contaba sus muertos y ordenaba las ruinas, un rumor comenzó a circular por los pasillos de poder de las capitales aliadas. Adolf Hitler podría haber escapado. Esta posibilidad, surgida de las contradicciones en los reportes soviéticos y alimentada por el caos final de Berlín, se transformaría en una obsesión que consumiría recursos de inteligencia durante décadas y convertiría al dictador muerto en un fantasma político más poderoso que su propia presencia física. La semilla de esta incertidumbre la plantó el propio Stalin. Un secreto que Stalin ya había sembrado deliberadamente desde 1945. Esta ambigüedad deliberada respondía tanto a su desconfianza patológica como a una estrategia calculada para mantener viva la amenaza nazi en el imaginario occidental, justificando así la presencia militar soviética en Europa Oriental. Los servicios de inteligencia occidentales encontraron en esta incertidumbre un terreno fértil para sus operaciones. La Agencia Central de Inteligencia estadounidense, apenas creada en 1947, comenzó a recopilar meticulosamente cada rumor, cada avistamiento dudoso, cada testimonio anecdótico que sugiriera la supervivencia del dictador. Los archivos clasificados que se acumularon durante estas investigaciones revelan tanto la seriedad con que se tomaron estas posibilidades como la fragilidad de las evidencias sobre las que se construyeron. El caso más documentado surgió en 1954, cuando Philip Citroën, un ciudadano holandés, contactó a funcionarios estadounidenses con una historia extraordinaria. Afirmaba haber conocido a un hombre que se identificaba como Adolf Schrittelmayer en la ciudad colombiana de Tuña,
pero que en realidad era Adolf Hitler viviendo bajo una identidad falsa. Citroën incluso proporcionó una fotografía borrosa de dos hombres, afirmando que uno de ellos era el ex-Führer. Los investigadores de la CIA sometieron esta información a análisis exhaustivos que revelaron las debilidades inherentes de tales testimonios. La fotografía no permitía identificación definitiva. El testimonio de Citroën contenía inconsistencias cronológicas y las verificaciones independientes en Colombia no produjeron evidencia corroboratoria. Sin embargo, el caso permaneció abierto durante años, consumiendo recursos y atención de analistas que sabían que las probabilidades de autenticidad eran mínimas. Este patrón se repetiría múltiples veces a lo largo de los años 50 y 60. Reportes de avistamientos llegaban desde Argentina, Paraguay, Brasil y otros países sudamericanos con historial de simpatías nazis o rutas de escape conocidas. Cada pista era investigada con el rigor que exigía la importancia simbólica del objetivo, pero invariablemente se desvanecía bajo escrutinio detallado. Los archivos desclasificados revelan que los propios analistas de inteligencia comprendían la naturaleza especulativa de estas investigaciones. Los memorandos internos clasifican repetidamente las evidencias como poco confiables, no verificables o altamente improbables. Sin embargo, la investigación continuaba, alimentada por la comprensión de que confirmar la supervivencia de Hitler tendría implicaciones políticas monumentales que justificaban cualquier esfuerzo. La propaganda soviética contribuyó deliberadamente a mantener viva esta incertidumbre. Los interrogatorios a Heinz Linge y Otto Gunsche, los ayudantes personales de Hitler que habían presenciado su muerte, fueron dirigidos de manera que sembrarían dudas sobre la veracidad de sus propios testimonios. Los interrogadores soviéticos plantearían escenarios hipotéticos sobre posibles escapes, dobles corporales y muertes fingidas, creando un registro oficial que podía interpretarse como evidencia de conspiración. El proyecto conocido como The Hitler Book, un dossier secreto preparado para Stalin en 1949, ejemplifica esta estrategia de ambigüedad controlada. El documento compilaba los testimonios de los supervivientes del búnker, pero los presentaba de manera fragmentaria y contradictoria, preservando espacios para la duda que podrían explotarse diplomáticamente cuando fuera conveniente. La búsqueda del Hitler superviviente se vio complicada por la proliferación de impostores y dobles que emergieron en la posguerra. Gustav Wehler, un hombre de apariencia similar al dictador, fue inicialmente presentado por los soviéticos como posible evidencia de la muerte de Hitler, solo para ser descartado posteriormente cuando testigos presenciales lo identificaron como impostor. Estos casos de identidad errónea alimentaron teorías sobre el uso sistemático de dobles corporales durante los últimos días del Reich. La tecnología forense de la época contribuyó involuntariamente a perpetuar el misterio. El análisis del fragmento de cráneo que los soviéticos atribuían a Hitler revelaría décadas después que pertenecía a una mujer menor de 40 años. Este error, que no fue detectado hasta 2009, proporcionó munición para teóricos de la conspiración que argumentaban que la evidencia soviética había sido deliberadamente falsificada para ocultar el escape del dictador. Los medios de comunicación popular amplificarían estas teorías hasta convertirlas en parte del folclore contemporáneo. Documentales sensacionalistas, libros de investigación especulativa y programas de televisión como Hunting Hitler del History Channel transformaron rumores de inteligencia desacreditados en narrativas convincentes para audiencias masivas. Esta popularización comercial del misterio creó un ciclo de retroalimentación donde la demanda pública por revelaciones espectaculares incentivaba la producción de contenido cada vez más especulativo. La Guerra Fría proporcionó el contexto político perfecto para que estas teorías prosperaran. Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos encontraron utilidad en mantener viva la posibilidad del escape nazi. Para los soviéticos, servía para cuestionar la completitud de la desnazificación occidental. Para los estadounidenses, justificaba la vigilancia continua sobre redes fascistas en América Latina y la necesidad de mantener servicios de inteligencia robustos. Las operaciones de seguimiento de estas pistas revelaron la infraestructura real de escape nazi que había facilitado la huida de miles de criminales de guerra menores.
Las rutas establecidas por organizaciones como Odessa efectivamente transportaron fugitivos nazis a Sudamérica, pero ninguna evidencia creíble sugiere que Hitler utilizara estos canales. La existencia de estas redes, sin embargo, proporcionaba plausibilidad suficiente para mantener vivas las teorías de escape. Los servicios de inteligencia también descubrieron que algunos gobiernos sudamericanos habían proporcionado refugio a nazis fugitivos, creando comunidades donde la nostalgia por el Reich podía florecer sin interferencia. Argentina bajo Juan Perón, Paraguay bajo Alfredo Stroessner y ciertas regiones de Brasil y Chile se convirtieron en centros de especulación sobre posibles refugios para líderes nazis supervivientes. La búsqueda del Hitler fantasma se extendió durante décadas, consumiendo recursos que podrían haberse dirigido a amenazas reales de la Guerra Fría. Los archivos muestran investigaciones activas hasta bien entrada la década de 1970, cuando la edad avanzada que habría tenido Hitler hizo que su supervivencia fuera biológicamente implausible. La revolución en las técnicas forenses finalmente proporcionó las herramientas necesarias para resolver definitivamente las dudas sobre la identidad de los restos. Los análisis de ADN, la odontología forense avanzada y las técnicas de datación por carbono confirmaron que los fragmentos dentales conservados por los soviéticos pertenecían efectivamente a Hitler y Eva Braun. Sin embargo, estas confirmaciones llegaron décadas después de que las teorías de conspiración se hubieran arraigado en la cultura popular. La persistencia de estas teorías revela aspectos profundos de la psicología colectiva de la posguerra. La idea de que el mal absoluto pudiera simplemente desaparecer sin castigo apropiado violaba nociones fundamentales de justicia cósmica. La supervivencia secreta de Hitler proporcionaba una explicación para la persistencia del mal en el mundo y la sensación de que los culpables nunca reciben su merecido. Los cazadores de fantasmas de la inteligencia mundial finalmente tuvieron que admitir que habían perseguido una sombra. Adolf Hitler había muerto en el Führerbunker tal como testificaron sus ayudantes, pero su transformación en fantasma político había demostrado ser más duradera y perturbadora que su propia vida. El dictador muerto había logrado algo que escapó a su alcance mientras vivía, convertirse en una presencia omnipresente e inmortal en el imaginario global. El enigma del cráneo, restos falsos en nombre de la victoria. En los archivos secretos de Moscú, un fragmento de hueso carbonizado se convirtió durante décadas en una de las piezas más controvertidas de la historia del siglo XX. Este pedazo de cráneo, con un orificio que los soviéticos atribuían a la bala suicida de Adolf Hitler, sería exhibido como prueba irrefutable de la muerte del dictador. Sin embargo, cuando la ciencia forense moderna finalmente pudo examinar esta reliquia, los resultados demolerían uno de los pilares fundamentales de la narrativa oficial sobre el final del Tercer Reich. La historia de este fragmento comenzó en 1946, cuando equipos del Smersh soviético exhumaron restos carbonizados del jardín de la Cancillería del Reich. Entre los fragmentos recuperados del cráter donde habían ardido los cuerpos de Hitler y Eva Braun, los investigadores identificaron un pedazo de hueso craneal que mostraba un orificio de aproximadamente 1 centímetro de diámetro. La forma y ubicación de este agujero coincidían perfectamente con la descripción de una herida de salida de bala, corroborando los testimonios sobre el suicidio del Führer. Este descubrimiento llegó en el momento perfecto para las necesidades propagandísticas soviéticas. Stalin necesitaba evidencia física tangible que cerrara definitivamente el capítulo de Hitler y demostrara al mundo que el Ejército Rojo había completado su misión histórica. El fragmento de cráneo, junto con los restos dentales también recuperados, proporcionaba la prueba material que faltaba para validar los testimonios de los supervivientes del búnker. Lev Bezimensky, periodista soviético con acceso privilegiado a los archivos clasificados, publicó en 1968 una descripción detallada de este fragmento en su libro sobre documentos desconocidos de la muerte de Hitler. La narrativa presentaba el cráneo como evidencia científica irrefutable, completa con análisis forenses que describían las características de la herida y la compatibilidad con un disparo autoinfligido en la sien derecha.
Durante más de 60 años, este fragmento permaneció como prueba central en los archivos rusos, resistiendo el escrutinio porque el acceso a los restos físicos estaba estrictamente controlado por las autoridades moscovitas. La reliquia adquirió un estatus casi mítico entre historiadores e investigadores que solo podían especular sobre su autenticidad basándose en las descripciones oficiales soviéticas. El primer desafío serio a esta narrativa llegó en 2009, cuando el arqueólogo estadounidense Nick Belantoni obtuvo autorización para examinar directamente el fragmento conservado en los archivos estatales rusos. El análisis antropológico inicial reveló inconsistencias inmediatas que ponían en duda la atribución tradicional. El grosor del hueso era significativamente menor al esperado para un hombre adulto de la constitución física de Hitler. Las suturas craneales, las líneas donde se fusionan las placas óseas del cráneo durante el desarrollo humano, mostraban características que correspondían a una persona fallecida antes de los 40 años. Hitler tenía 56 años al momento de su muerte, una discrepancia de edad que no podía explicarse por los efectos del fuego o la descomposición. Sin embargo, la revelación más devastadora llegó cuando se realizaron pruebas de ADN en una muestra del fragmento. Los genetistas compararon el material genético extraído del hueso con muestras de sangre conservadas de un sofá del Führerbunker, supuestamente manchado durante los últimos días de Hitler. Los resultados fueron inequívocos. Mientras la sangre del mueble correspondía a un varón, el fragmento de cráneo pertenecía indiscutiblemente a una mujer. Esta discrepancia genética demolía por completo la atribución del cráneo a Hitler. El fragmento, que había servido durante décadas como prueba principal del suicidio del dictador, resultó pertenecer a una víctima femenina desconocida, posiblemente una de las muchas mujeres que perecieron durante los bombardeos finales de Berlín. El descubrimiento científico planteaba preguntas inquietantes sobre la integridad de toda la investigación soviética. Si el fragmento de cráneo había sido incorrectamente atribuido, ¿qué otras evidencias físicas podrían estar igualmente comprometidas? ¿Se trataba de un error genuino causado por el caos de la posguerra o había sido una manipulación deliberada para satisfacer las demandas políticas de presentar pruebas físicas convincentes? La invalidación del cráneo contrastaba dramáticamente con la solidez de otras evidencias conservadas por los soviéticos. Los restos dentales recuperados del mismo sitio habían resistido múltiples análisis científicos con resultados consistentemente positivos. En 2018, el equipo forense dirigido por Philippe Charlier confirmó que los fragmentos de mandíbula y los puentes dentales correspondían exactamente con las radiografías dentales de Hitler tomadas en 1944. Esta divergencia en la confiabilidad de las evidencias reflejaba las diferentes capacidades forenses disponibles en 1946. La identificación dental se basaba en características físicas distintivas y permanentes que podían compararse con registros médicos preexistentes. Los puentes metálicos, las reconstrucciones específicas y las peculiaridades anatómicas de la dentadura de Hitler proporcionaban puntos de comparación únicos e indiscutibles. Por el contrario, la identificación de fragmentos óseos quemados dependía de análisis antropológicos que requerían especímenes completos y técnicas forenses avanzadas que no estaban disponibles en la época soviética. El fuego intenso que había consumido los cuerpos alteró las características físicas de los huesos, haciendo extremadamente difícil determinar características como edad, sexo o constitución física con los métodos disponibles entonces. La revelación sobre el cráneo tuvo implicaciones que trascendían el mero interés científico. Para los teóricos de la conspiración que habían cuestionado durante décadas la versión oficial soviética, la invalidación de esta evidencia clave proporcionaba munición para argumentar que toda la narrativa sobre la muerte de Hitler había sido fabricada. Si los soviéticos se habían equivocado o habían mentido sobre el cráneo, ¿qué otras manipulaciones podrían haber realizado? Sin embargo, los historiadores serios interpretaron el descubrimiento de manera diferente. La invalidación del cráneo, lejos de socavar la evidencia de la muerte de Hitler, demostraba la importancia de aplicar estándares científicos rigurosos a todas las afirmaciones históricas. La confirmación paralela de la autenticidad de los restos dentales, combinada con la consistencia de los testimonios de testigos presenciales, reforzaba la conclusión de que Hitler
había muerto efectivamente en el Führerbunker. El caso del cráneo falso también ilustraba cómo las presiones políticas podían distorsionar la investigación científica. Los funcionarios soviéticos responsables de la investigación inicial operaban bajo la expectativa de producir evidencia física que confirmara la narrativa política preferida. En este contexto, la identificación precipitada del fragmento craneal como perteneciente a Hitler podría haber resultado de una combinación de métodos científicos limitados y presión institucional por resultados definitivos. La tecnología forense moderna había proporcionado finalmente las herramientas necesarias para separar la evidencia auténtica de las atribuciones erróneas. Las pruebas de ADN, el análisis antropológico avanzado y las técnicas de datación por carbono permitían verificaciones que eran imposibles en 1946. Estos avances científicos no solo corregían errores históricos, sino que establecían estándares más rigurosos para futuras investigaciones forenses. El enigma del cráneo servía como recordatorio de que la ciencia histórica debe mantenerse siempre abierta a la revisión y corrección. Las verdades aparentemente establecidas podían ser desafiadas por nuevas evidencias y métodos mejorados. La willingness de los investigadores rusos para permitir el análisis científico independiente de sus archivos, a pesar de las implicaciones potencialmente embarazosas, demostraba un compromiso con la verdad histórica que trascendía las consideraciones de prestigio nacional. La resolución final del enigma del cráneo dejaba a los restos dentales como la única evidencia física verificable de la muerte de Hitler. Esta concentración en una sola línea de evidencia física, por sólida que fuera, subrayaba la importancia de los testimonios de testigos presenciales y la documentación contemporánea para establecer la verdad histórica sobre los eventos en el Führerbunker. El fragmento de cráneo invalidado permanecía en los archivos rusos como testimonio de las limitaciones de la ciencia forense de la posguerra y las distorsiones introducidas por las presiones políticas. Su historia ilustraba vívidamente cómo la propaganda podía transformar evidencia dudosa en verdad aparentemente establecida y cómo solo la aplicación rigurosa del método científico podía finalmente separar los hechos de las construcciones ideológicas. El cuerpo fantasma, el dictador convertido en sombra eterna. La muerte de Adolf Hitler debería haber marcado el final definitivo de su presencia en la historia. Sin embargo, la ausencia de un cuerpo íntegro y verificable convirtió al dictador fallecido en algo más persistente y perturbador que su propia existencia, un fantasma político que habitaría la conciencia colectiva durante décadas. El vacío físico dejado por la cremación improvisada en el jardín de la Cancillería se transformó en un espacio simbólico donde convergían la necesidad de justicia, el anhelo de certeza y los miedos más profundos sobre la persistencia del mal. El concepto del cuerpo fantasma surgió del contraste brutal entre la magnitud histórica de Hitler y la insignificancia física de sus restos. Mientras otros dictadores y tiranos de la historia habían dejado tumbas monumentales o al menos sepulturas identificables, el líder nazi se había evaporado literalmente en humo y cenizas. Esta ausencia material creó un vacío que la imaginación colectiva se sintió compelida a llenar con especulaciones, teorías y obsesiones que trascendían el mero interés histórico. La estrategia soviética de ambigüedad deliberada amplificó este fenómeno hasta convertirlo en herramienta de poder, un secreto que Stalin ya había sembrado deliberadamente desde 1945. La incertidumbre mantenía viva la amenaza nazi en el imaginario occidental, justificando la presencia militar soviética en Europa Oriental, mientras simultáneamente desestabilizaba cualquier narrativa heroica sobre el final del Führer. Las declaraciones públicas de Stalin y Georgi Zhukov, inmediatamente después de la guerra, sembraron deliberadamente la duda sobre la muerte del dictador. Sugerían posibles escapes hacia España o Argentina. Mencionaban la falta de evidencia definitiva y mantenían abiertas múltiples interpretaciones sobre el destino final del líder nazi. Esta ambigüedad calculada convirtió la muerte de Hitler en un misterio de Estado que serviría a los intereses geopolíticos soviéticos durante la emergente Guerra Fría. La ausencia física del cuerpo se convirtió en terreno fértil para la proliferación de teorías alternativas que encontraron audiencias ávidas en todo el mundo. La idea de que el mal absoluto pudiera simplemente desvanecerse sin castigo apropiado
violaba nociones fundamentales de justicia cósmica que exigían un final más dramático y verificable. Las historias de escape a Sudamérica, de vidas secretas bajo identidades falsas, de avistamientos en lugares remotos, proporcionaban narrativas que satisfacían esta necesidad psicológica de cierre definitivo. El caso de Philip Citroën ejemplificaba cómo estos vacíos de información se llenaban con testimonios dudosos que adquirían vida propia. La afirmación del ciudadano holandés de haber conocido a Hitler viviendo como Adolf Schrittelmayer en Colombia se basaba en evidencia tan frágil como una fotografía borrosa y recuerdos imprecisos, pero logró capturar la atención de servicios de inteligencia durante años. Estos casos demostraban cómo la ausencia de evidencia física definitiva permitía que especulaciones marginales adquirieran credibilidad desproporcionada. Los medios de comunicación amplificaron estas incertidumbres hasta convertirlas en parte del folclore contemporáneo. Documentales sensacionalistas, investigaciones periodísticas especulativas y programas de televisión transformaron rumores de inteligencia desacreditados en narrativas convincentes para audiencias masivas. La comercialización del misterio creó un ciclo de retroalimentación donde la demanda pública por revelaciones espectaculares incentivaba la producción de contenido cada vez más especulativo. Sin embargo, el fenómeno del cuerpo fantasma trascendía el mero entretenimiento para tocar fibras profundas de la memoria colectiva y el trauma histórico. Para los supervivientes del Holocausto y las comunidades devastadas por el nazismo, la incertidumbre sobre el destino de Hitler representaba una herida adicional al trauma colectivo. La posibilidad de que hubiera escapado del castigo supremo constituía una injusticia intolerable que exigía resolución definitiva. La ciencia forense moderna finalmente proporcionó las herramientas necesarias para abordar estas incertidumbres. Los análisis de ADN de los restos dentales, las técnicas antropológicas avanzadas y los métodos de datación por carbono confirmaron que Hitler había muerto efectivamente en el Führerbunker. Sin embargo, estas confirmaciones científicas llegaron décadas después de que las teorías conspirativas se hubieran arraigado profundamente en la cultura popular. La persistencia del cuerpo fantasma reveló aspectos fundamentales sobre la relación entre historia, memoria y justicia en las sociedades postraumáticas. La demanda de evidencia física tangible reflejaba una necesidad psicológica más profunda de certeza absoluta cuando se enfrentaba al mal de magnitudes incomprensibles. No bastaba con testimonios de testigos presenciales o documentación contemporánea. La gravedad de los crímenes nazis exigía pruebas materiales que pudieran tocarse, examinarse y verificarse científicamente. La ausencia de un sitio de sepultura conocido cumplía simultáneamente una función preventiva crucial al impedir que la tumba de Hitler se convirtiera en un lugar de peregrinación en lugar de peregrinación para movimientos extremistas. Esta carencia física constituía una forma de venganza simbólica que negaba a los admiradores del dictador cualquier punto focal para sus rituales de veneración. La destrucción deliberada de los restos por parte de los soviéticos en 1970 completó esta eliminación ritual del cuerpo como objeto de culto potencial. El consenso académico contemporáneo ha establecido firmemente que Hitler se suicidó en el Führerbunker el 30 de abril de 1945. Los historiadores profesionales han desacreditado sistemáticamente las teorías de escape, demostrando que se basan en evidencia anecdótica, testimonios no verificables y especulaciones sin fundamento científico. Sin embargo, la resistencia popular a estas conclusiones académicas ilustra cómo el cuerpo fantasma continúa cumpliendo funciones psicológicas y culturales que trascienden la mera búsqueda de verdad histórica. La digitalización y democratización de la información han mantenido vivas estas especulaciones en nuevas plataformas donde las teorías conspirativas encuentran audiencias globales. Internet ha proporcionado espacios donde rumores desacreditados pueden reciclarse indefinidamente, donde fotografías dudosas pueden analizarse obsesivamente y donde comunidades enteras pueden dedicarse a buscar evidencia de supervivencia que la ciencia rigurosa ha demostrado inexistente. El cuerpo fantasma de Hitler representa así un fenómeno más amplio sobre cómo las sociedades procesan traumas colectivos de magnitudes incomprensibles.
La transformación del dictador muerto en presencia espectral ilustra las limitaciones de la evidencia racional para satisfacer necesidades emocionales y simbólicas profundas. Mientras el Hitler histórico murió en el búnker, el Hitler fantasmal continuó ejerciendo influencia a través de su ausencia misma. La influencia del cuerpo fantasma se extendió más allá del ámbito académico para permear la cultura popular de maneras inesperadas. Novelas de ficción especulativa, películas de Hollywood y videojuegos construyeron narrativas enteras alrededor de la premisa de la supervivencia de Hitler. Estas representaciones mediáticas, aunque claramente ficticias, contribuyeron a mantener viva la idea de que los eventos históricos oficiales podrían ocultar realidades más complejas y siniestras. El impacto psicológico del cuerpo fantasma resultó particularmente pronunciado en Alemania, donde la ausencia de un sitio memorial definitivo creó un vacío simbólico en el proceso de confrontación con el pasado nazi. Sin una tumba que visitar, sin restos que honrar o repudiar, la sociedad alemana se vio obligada a enfrentar el legado de Hitler como concepto abstracto más que como realidad material. Esta abstracción complicó los esfuerzos de desnazificación y educación histórica, ya que la falta de materialidad física dificultaba la comprensión tangible de la finalidad del régimen. Las comunidades de víctimas del Holocausto experimentaron el fenómeno del cuerpo fantasma de manera particularmente intensa. La ausencia de restos verificables representaba una forma adicional de victimización, negándoles la posibilidad de un cierre ritual que otros crímenes de guerra habían proporcionado. Los supervivientes y sus descendientes se encontraron atrapados en un limbo emocional donde la justicia física permanecía incompleta, alimentando una sensación persistente de que el mal fundamental nunca había sido completamente erradicado del mundo. El desarrollo de las técnicas forenses durante las décadas posteriores a la guerra proporcionó nuevas herramientas para abordar estas incertidumbres, pero también reveló las limitaciones de la evidencia física en casos de destrucción deliberada. Los avances en análisis de ADN, datación por carbono y antropología forense permitieron verificaciones que habían sido imposibles en 1945, pero la destrucción sistemática de evidencia por parte de los soviéticos había eliminado muchas oportunidades para la confirmación científica definitiva. La era digital transformó fundamentalmente la naturaleza del debate sobre el cuerpo fantasma. Las redes sociales y los foros de Internet proporcionaron plataformas donde teorías marginales podían encontrar audiencias globales sin filtros editoriales tradicionales. Fotografías digitalmente manipuladas, documentos falsificados y testimonios inventados circularon con la misma facilidad que información verificada, creando un ecosistema informativo donde la distinción entre evidencia genuina y especulación se volvió cada vez más difusa. Los algoritmos de recomendación de contenido amplificaron este fenómeno al dirigir a usuarios interesados en historia hacia contenido cada vez más especulativo y sensacionalista. La búsqueda legítima de información histórica sobre Hitler podía llevar rápidamente a rabbit holes de teorías conspirativas que presentaban especulaciones como hechos verificados. Esta digitalización del misterio creó nuevas generaciones de creyentes en teorías de supervivencia, décadas después de que la evidencia científica hubiera resuelto las dudas básicas sobre la muerte del dictador. El fenómeno del cuerpo fantasma también reveló tensiones fundamentales en la práctica historiográfica moderna. La demanda pública de certeza absoluta chocaba con la naturaleza inherentemente provisional del conocimiento histórico, donde nuevas evidencias pueden modificar conclusiones establecidas. Los historiadores se encontraron en la posición incómoda de defender conclusiones científicamente sólidas contra especulaciones populares que apelaban a necesidades emocionales más profundas que la mera verificación de hechos. Las instituciones educativas enfrentaron desafíos particulares al enseñar sobre este período histórico. Los educadores debían equilibrar la presentación de evidencia científica sólida con el reconocimiento de que las dudas públicas sobre el destino de Hitler reflejaban ansiedades legítimas sobre la justicia histórica y la persistencia del mal. Esta tensión pedagógica se intensificó con el auge de movimientos que cuestionaban narrativas históricas establecidas como parte de agendas políticas más amplias. La comercialización del misterio creó una industria entera dedicada a explotar las incertidumbres públicas sobre el destino de Hitler.
Documentales sensacionalistas, libros especulativos y programas de televisión transformaron la búsqueda histórica legítima en entretenimiento comercial. Esta monetización del misterio creó incentivos económicos para mantener vivas las dudas, incluso cuando la evidencia científica apuntaba hacia conclusiones definitivas. El cuerpo fantasma de Hitler se convirtió así en un caso de estudio sobre cómo las sociedades modernas procesan traumas históricos en la era de la información global. La transformación del dictador muerto en presencia espectral ilustraba no solo las limitaciones de la evidencia racional para satisfacer necesidades emocionales profundas, sino también la capacidad de las tecnologías de comunicación modernas para amplificar y perpetuar incertidumbres que generaciones anteriores podrían haber resuelto de manera más definitiva. La resolución final de estas incertidumbres requiere reconocer que el cuerpo fantasma cumple funciones que van más allá de la verificación histórica. Representa un mecanismo psicológico para procesar la incomprensión ante el mal radical, una forma de mantener viva la vigilancia contra el resurgimiento de ideologías similares y una expresión de la necesidad humana fundamental de que la justicia prevalezca incluso en los casos más extremos de iniquidad histórica. El fantasma persistirá mientras estas necesidades psicológicas y simbólicas permanezcan sin resolver en la conciencia colectiva global.